presidente de la Fundación Tomás, amigo de la casa, pero me permito dos detalles de su currículum que nos interesan. Uno es que Alberto fue adjunto del padre Ferro en la cátedra de metafísica en este lugar. Ya algunos años, así que es amigo de la casa desde hace tiempo. Y dos, que trabajó mucho el tema de la inteligencia humana como potencia intuitiva, tema del cual publicó un libro y varios artículos, un tema que está muy relacionado con el tema de hoy. ¿Sí? Así que con esos dos detalles, por ejemplo, ya directamente con Alberto Berto, como siempre, va a hacer una exposición de él y después un tiempo para las preguntas y diálogo acá además. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Héctor. Buenas noches a todos. En realidad tengo otro libro escrito sobre la afectividad en Santo Tomás, pero está guardado en mi computadora y no lo voy a publicar porque de los ejemplares que edité del primer libro tengo el 90% en un placar de mi casa. Es decir, tenemos serios problemas, no tenemos tanto problema en escribir, sino en distribuir. Digamos que no tiene muchos, no es un bestseller, digamos. Esa sería la síntesis. Y sobre este tema estudié mucho también hace tiempo, y como les digo, tengo prácticamente un libro escrito que no voy a publicar nunca. Ahora tengo la oportunidad de dar aquí mismo un curso de posgrado a partir del jueves de Pascua, después de Semana Santa, sobre este mismo tema, que va a ser un placer venir todos los jueves durante 10 semanas a desarrollar más en profundidad este tema con los que se anoten en ese curso de posgrado. A mí particularmente el tema de la afectividad en Santo Tomás siempre me interesó, porque siempre me molestó el rótulo unilateral de Santo Tomás como un intelectualista. Es verdad que el intelecto en Tomás es decisivo, es central, es la potencia más elevada, etc. Pero es muy injusto para con Tomás hablar en él de un intelectualismo, sobre todo si intelectualismo significa que en este gran maestro la afectividad esté subestimada, o si significa que esa afectividad esté minimizada o reducida en alguna medida a lo cognoscitivo o a lo intelectual. No es así de ninguna manera. Y bueno, lo que hoy voy a exponer de alguna manera muestra cuál es la dimensión central y esencial que el tema de la afectividad tiene, en equilibrio, por supuesto, y en unión con el conocimiento y con la inteligencia en este gran maestro. Yo voy a empezar desarrollando un texto que lo tienen ustedes allí en las hojitas, es el texto número 1. No van a estar todos en latín, no se preocupen, aunque ustedes deberían leer latín de corrido. Pero este primero lo voy a poner en latín porque es muy denso y me interesa detenerme un poquito más. Es un texto del cuarto libro Contra Gentiles, en un contexto donde Tomás está haciendo, teología del Espíritu Santo. Por lo tanto, muy referido al tema de Dios y al tema trinitario. Y sin embargo van a ver ustedes que es un texto perfectamente aplicable a la antropología filosófica. Dice así: cum autem ad voluntatem plures actus pertinere videantur, ut desiderare delectari odire et uius modi, omnium tamen amor et unum principium et communis radix invenitur. Ahí hay un paréntesis, me salteo una parte del pasaje, voy a explicar por qué, y agrega: Inc oritur omnis inclinatio voluntatis, quod performam intelligibilem aliquid apprehenditur ut conveniens vel afficiens. Affici autem ad aliquid in quantum uius modi est amare ipsum.
Omnis igitur inclinatio voluntatis et etiam appetitus sensibilis ex amore origine habet. Ex hoc enim quod aliquid amamus desideramus illud si absit gaudemus cum adest et tristamur cum habeo impedimur et odimus quae nos ab amato impediunt et irascimur contra ea. Bueno, esta es la traducción. Inmediatamente después. Aunque muchos actos parecen pertenecer a la voluntad, como desear, gozar, odiar, presten atención a los actos que adscribe a la voluntad. Fíjense, dice desear, gozar, odiar. Sin embargo, el amor se encuentra como principio único y raíz común de todos. ¿Se entiende? En la voluntad. Toda inclinación de la voluntad, dice Tomás, nace del hecho de que por su forma inteligible algo es aprehendido como conveniente, convenience, dice en latín, o, y esto es una muy mala traducción, en latín dice afficiens. Yo traduje acá, forzadamente, afectante. Como algo que nos afecta, sería. Como algo que nos afecta. Ahora bien, hacerse afecto a algo en cuanto tal es amarlo, dice Tomás. Affici autem ad aliquid in quantum iusmodi est amare ipsum. Se podría traducir de otra manera. Ser afectado por algo en cuanto tal, es amarlo. Por lo tanto, toda inclinación de la voluntad y también de la afectividad sensible, en latín dice appetitus sensibilis, y voy a tener que justificar por qué traduzco appetitus por afectividad, totalmente intencional, no poner en castellano apetito sensible, sino poner afectividad sensible. Posee su origen en el amor, pues por el hecho de que amamos algo, lo deseamos cuando está ausente, y lo gozamos cuando está presente, y nos entristecemos cuando se nos aleja, y odiamos las cosas que nos alejan de lo amado, y nos enojamos contra ellas. Este pasaje lo elegí como introducción, porque es muy denso en contenido. Yo subrayé 7 puntos a indicar que surgen del texto, y después los voy a desarrollar algunos de ellos con mayor profundidad. En primer lugar, el primer punto que salta a la vista en este texto, estimados alumnos de la facultad, es el carácter afectivo de la potencia que llamamos voluntad. Así lo digo con esta rotundez. La voluntad, para Santo Tomás de Aquino, es una potencia afectiva. Y esto puede sonar raro, sobre todo para quienes están acostumbrados, desde un oído tomista no tan lector ex ipsis fontibus, o sea, no tan lector de Santo Tomás en sus fuentes, sino de los manuales, acostumbrado a escuchar que en Santo Tomás la afectividad se identifica con los apetitos sensibles, concupiscible e irascible. Esto es totalmente falso en la mentalidad de Santo Tomás. Para Santo Tomás, la voluntad es una potencia eminentemente afectiva. No es solo afectiva, como veremos, pero es eminentemente afectiva. Esto es muy importante. Sobre todo cuando digamos, por ejemplo, que Dios no tiene pasiones, que el espíritu puro no tiene pasiones, y sin embargo tiene afectividad Dios, y tienen afectividad los espíritus puros, y tendremos afectividad nosotros aún en estado de alma separada, porque la afectividad no implica de suyo la corporeidad, aunque en el hombre, por supuesto, se da íntimamente unida a la corporeidad. Pero lo primero entonces es esto: la voluntad para Tomás de Aquino es una potencia afectiva, realiza actos como
desear, gozar, odiar, amar. También podríamos agregar entristecerse o entristecernos, o rechazar, o temer, etc. Primer punto. También esto nos hace sospechar que cuando Tomás de Aquino en el siglo XIII decía la palabra voluntas, él y su época no entendían exactamente lo que nosotros entendemos cuando hoy, 7 siglos después, 8 siglos después, decimos voluntas, voluntad. La palabra ha sufrido un desgaste, una unilateralización de su significado, una reducción a una dimensión suya, que es otra que la afectiva, es la motiva, la de factor, causa, agente de la acción, que es muy importante también. Ese es el primer punto. Cuando él dice voluntad, está pensando en una potencia afectiva, aunque no solamente. Segundo, la palabra inclinatio en este contexto designa aquí todo movimiento afectivo. Puede ser de la voluntad o del apetito sensible o de la afectividad sensible. En Santo Tomás la palabra inclinatio tiene, inclinación sería, tiene orígenes en la filosofía de la naturaleza, en la teoría de los lugares naturales de Aristóteles. Cada cuerpo tiende, por su propia naturaleza, a estar en un determinado lugar del cosmos. Esto más o menos brevemente decía la teoría de los lugares naturales, y esto se hace extensivo a que en el hombre y en el animal la afectividad lo lleva, lo impulsa hacia su propio lugar, su propia realización sería, ¿no? Punto 2. Tercero, y muy claro, en el texto aparece la distinción de 2 niveles de afectividad. La afectividad espiritual, que es la voluntad, y la afectividad sensitiva, que es la que ustedes conocen, que viene de Aristóteles, como el apetito concupiscible y el apetito irascible. Son 2 niveles, uno compartido con los animales, el apetito irascible y concupiscible, y otro exclusivo del hombre en términos de reino de los seres vivientes corporales, que es la afectividad espiritual o voluntad. En cuarto lugar, y esto es muy importante, aparece la dicotomía de una doble terminología para designar estas potencias afectivas. Hay una terminología que viene de Aristóteles, traducida al latín, que es la palabra appetitus, que es la que más usa Santo Tomás. O sea, si ustedes hacen un compendio numérico de las veces que Tomás habla de appetitus intelectivus o de appetitus sensibilis, es mucho más veces esto que las veces que usa affectus, que es la otra palabra que utiliza para designar exactamente lo mismo, la potencia afectiva, sea sensible o sea intelectual. Affectus, no entendido como acto, sino entendido como potencia, el affectus. Bajo affectus entran la voluntad como potencia afectiva y los apetitos sensibles. Pero a veces dice affectus y no siempre dice appetitus. ¿Qué matiz hay entre las 2 palabras? Dije que appetitus es terminología más aristotélica, no directamente. La palabra appetitus es una palabra latina que significa ad petere, pedir en dirección de, pedir hacia, sería pedir hacia. Pero es la traducción latina de una palabra griega que es orexis, deseo, o to orektikon, que es la potencia que desea, digamos, lo deseante, to orektikon. Esta palabra, orexis, to orektikon, es la palabra que usa Aristóteles para designar las potencias afectivas o apetitivas.
y hace referencia principalmente al segundo de los actos afectivos, que es el deseo. Ustedes lo leyeron recién, al final, cuando dice, por el hecho de que amamos algo, lo deseamos cuando está ausente. Por el hecho de que amamos algo, lo deseamos cuando está ausente. Quiere decir que para Tomás de Aquino, el amor es siempre anterior y fundamento del deseo. Y cuando dice amor, para entendernos enseguida, se refiere a la palabra más amplia en significado que ustedes puedan imaginar. De tal manera que desde los animales hasta Dios tenemos amor. Y el amor es el primer acto de la potencia afectiva, sea espiritual o sea sensible. Es el primer acto. Después está el amor de caridad, que es caritas, dilectio, amicitia, todos los subtipos de amor. Los griegos no tenían una palabra única para designar amor, sino que tenían las palabras específicas: filia, eros, agape, etc. El libro de Lewis, Los Cuatro Amores, por ejemplo, está basado en esas diferenciaciones. Pero los latinos, la lengua latina tiene una palabra única para designar a todos estos actos, que es la palabra amor. Amo, amas, amare, el verbo amar. Palabra sumamente amplia. Entonces, la palabra afecto está más relacionado con el primero de los actos afectivos, el amor. No etimológicamente, sino desde el punto de vista del significado. Porque, ¿qué significa afecto? Significa aquello que es afectado por algo, aquello que es movido por el bien, que es ese algo que mueve a la afectividad, el bien conocido. Entonces, la palabra affici, que recién la leímos, está totalmente ligada al amor. Affici autem ad aliquid in quantum ius modi est amare ipsum. Hacerse afecto a algo, en cuanto tal, es amarlo. ¿Qué quiere decir? Que afectividad dice, ante todo, referencia al hecho de que los bienes nos tocan, de que los bienes nos mueven, que somos, en cierto sentido, pasivos, no totalmente, pero en cierto sentido pasivos frente al bien descubierto. Eso primero que provoca un bien descubierto en mi afectividad se llama amor. Prima in mutatio, dice Tomás en la prima secunda. Prima in mutatio. Y varias otras palabras que acá no vamos a detenernos en el seminario que vamos a dar. Sí, vamos a analizar todas una por una. Pero acá una que quiero citar es prima in mutatio appetitus ab appetibile. Es decir, la primera conmoción, se me ocurre traducir, la primera conmoción que el bien descubierto, que el appetibile, que el afficiens, que ese bien mueve en mí, provoca en mí. Primera respuesta. Esa primera respuesta genera en mí un movimiento inverso hacia el bien que se llama deseo. El deseo siempre es segundo para Tomás de Aquino en relación con el amor, que es su primero y su raíz. Y esta terminología, amor, affectus, affici, affectio, que vamos a citar ahora después, es latina. Viene de San Agustín, viene de Cicerón. Hay un tema que hay que subrayar acá, que la terminología latina, romana, llegó especialmente viva a Santo Tomás de Aquino en el tema de la afectividad. Y no solamente la terminología griega a través de la traducción appetitus. Y expresa ese primer momento en donde el bien me toca, donde el bien me conmueve, me saca de la indiferencia. Para Santo Tomás de Aquino el bien acá no quiere decir bien moral, quiere decir cualquier objeto que descubierto me saca de la indiferencia, me despierta respuestas afectivas, emocionales, etc.
me veo afectado por ese bien descubierto. En quinto lugar, dentro de ese texto, ustedes ven este entrelazamiento tan notable entre el amor y los demás movimientos afectivos. Del amor nace el deseo por ese bien cuando no lo tengo. Del amor nace el gozo de ese bien cuando lo alcanzo. Del amor nace el odio a todo aquello que va contra ese bien que amo. El odio no tiene tan mala prensa en Santo Tomás cuando está bien dirigido al mal. Del amor nace el rechazo a un bien ausente pero que odio y que se opone, a un mal ausente que odio porque se opone a ese bien amado. Del amor nace la tristeza, que es lo que corresponde sentir cuando el bien amado es perdido. Del amor nace el temor, que es lo que se siente cuando el bien amado es amenazado. Y así todas las demás respuestas afectivas nacen del amor. Esto no es original de Santo Tomás de Aquino. Esto es de San Agustín. Y hay un pasaje célebre de la Ciudad de Dios, que vamos a leer ahora, que Santo Tomás repite una y otra vez cada vez que muestra esta raíz que todos los movimientos afectivos tienen en el amor. En San Agustín está pensado principalmente para pensar la caridad, este texto, pero no se aplica solamente al amor de caridad, sino a todo amor. Dice así, ¿no? Lo tienen allí, es el texto número 2. El amor que ansía poseer lo que ama es deseo. El amor que posee y goza lo que ama es alegría. Sería placer o gozo. El que huye de aquello que se le opone es temor. Y si le aconteciera el experimentar lo opuesto a lo amado, es tristeza. Ven que la idea es la misma, aunque expresada con otros ejemplos por ahí, que es que este amor es la raíz de todos los demás movimientos afectivos que hay en nosotros. Esto lo tomó de Agustín, Santo Tomás. En sexto lugar, en este texto aparece la prioridad del conocimiento en cuanto a la presentación del bien. Esto es lo que ha sido lo que se podría llamar intelectualismo. Yo me opongo a llamar a esto intelectualismo. Es muy claro que para Santo Tomás nada puede ser amado si no es previamente conocido. Esto es indiscutible. También es verdad que el amor mueve a buscar el conocimiento. Ubi amor, ibi oculus, es decir, donde está el amor, allí está el ojo. Cita a Santo Tomás a un victorino, no me acuerdo si es Ricardo o Hugo. Ubi amor, ibi oculus. Donde está el amor, allí está el ojo, porque el amor busca ver el objeto amado. Pero en la raíz, digamos así, genética, para poder amar algo hay que conocerlo, ¿sí? Para que se produzca esa respuesta inicial, tiene que haber un descubrimiento del bien, en cuanto bien, precisamente, y esto podríamos llamar la presentación del bien a la potencia afectiva, siempre es tarea de la potencia cognitiva. Allí lo dice hablando de la voluntad. Toda inclinación de la voluntad nace del hecho de que por su forma inteligible, la palabra podríamos traducirla en lenguaje más moderno, por su sentido, por su esencia, algo es aprehendido como convenience well afficience. Es decir, la inteligencia ve que algo es valioso y esta visión no teórica, sino concreta del valor de algo, mueve la respuesta afectiva, mueve al amor. Y lo mismo pasa en el plano sensitivo. Los sentidos muestran un bien sensible y esta mostración de los sentidos genera la respuesta afectiva en el plano sensitivo. El punto 7, convenience well afficience, es el bonum. Ese texto que acabamos de leer no menciona el bonum. Si ustedes se fijan, lo leen de vuelta entero, van a ver que falta una palabra clave, que es la palabra bonum, que es el objeto de la afectividad, tanto sensible como espiritual. ¿Por qué no está presente la palabra bonum? No está presente, pero está sustituida por esto, convenience well afficience.
El bien, que es también lo apetecible, lo que me mueve, acá es llamado conveniente. Conveniente no tiene relación con la utilidad, como tendemos a entenderlo nosotros ahora. Conveniente significa apropiado, afín, que hay una natural afinidad entre el sujeto y el objeto, y por eso ese objeto mueve al sujeto. Que hay una armonía por la cual ese objeto despierta la respuesta afectiva en el sujeto. Ese apetibile despierta el amor en el appetitus y en el sujeto del appetitus, porque tiene algo de lo cual resulta bueno, convenience y affectance o afficience hacia mí en cada caso. El bien tiene un papel activo en el despertar la respuesta afectiva, un papel activo. Opera quasi efficiente, casi como una cierta causa eficiente de la respuesta afectiva. Muy bien, esto es este pasaje que acabo de introducir. Lo principal ya está dicho, o sea que podríamos irnos a casa. Si me dicen, no te vayas, algún rato más me quedo. Gracias, Paula, bien. Armonía se llama eso. No, es un poquito de desarrollo sobre la base esta. El texto número 3 y número 4 subrayan algo que ya dije, pero que es sumamente importante para justificar que yo traduzca, por ejemplo, appetitus sensibilis por afectividad sensible. ¿Es legítima esta traducción? Alguien podría decir, no es literal. No es literal, la traducción no tiene que ser literal. A lo mejor para un medieval la palabra appetitus decía muchísimo. A nosotros la palabra appetitus nos dice en relación a los ravioles o en relación a un plato de milanesa, ¿se entiende? Y aún así la usamos poco la palabra apetito en la vida cotidiana, ¿no? Los españoles la usan más, nosotros los argentinos casi no la usamos, es una palabra rebuscada para nosotros. En cambio, afectividad es una palabra muy propia de la época, desde la psicología, desde la experiencia subjetiva, desde todo el valor que se le da en el mundo actual al mundo emocional, al tema de las emociones, etc. Podemos decir que la palabra afectividad es una palabra muy actual, pero también es muy rigurosa para traducir apetitus. Y no solamente es rigurosa, sino que está avalada por Santo Tomás, que en dos textos que voy a leer ahora, las pone como sinónimos. El texto número 3 dice: la vida contemplativa es guardar el amor a Dios y al prójimo con toda la mente y unirse con el deseo solo al Creador. Pero el deseo y el amor pertenecen a la potencia afectiva o apetitiva. Dice en latín: in vi affectiva sive appetitiva. Sive, esa preposición sive es o, pero es un o inclusivo, es decir, una cosa y o la otra. ¿Se entiende? No out, no una cosa o la otra, sino que es como decir potencia afectiva y o apetitiva. Es decir, para Tomás es lo mismo decir potencia vis afectiva que decir vis apetitiva. Es exactamente lo mismo. Hay varios textos, yo traje solamente dos. El segundo texto dice: así como la parte intelectiva, habla de partes acá y no de potencias, la parte intelectiva se perfecciona en el conocimiento de la verdad, la parte afectiva, pars afectiva, se perfecciona en el querer el bien, in voluntate boni. Perfeccionar significa planificarse, llegar a su plenitud. Entonces, la parte afectiva del hombre llega a su plenitud cuando el bien es querido. Voluntate acá no significa la potencia, para los que quieren pulir un poco el lápiz de la mente, sino el acto de voluntas, que es un acto de querer el bien. El primer acto de la voluntad leída en otra clave, que es en la clave de la terminología específica de la voluntad. La voluntad tiene como dos terminologías de actos. Específica, donde está querer, el vele, el intendere, el igere,
etcétera, que son las que más conocemos nosotros hoy, y una terminología que comparte con la afectividad sensible, que es amar, odiar, desear, que es la que acabamos de leer hace un rato. Entonces, lo que dice Tomás acá es que la parte afectiva del hombre, y está pensando en la voluntad, sobre todo, como potencia, se perfecciona en el acto de querer el bien, en el in voluntate bonis. Voluntas acá como actus. Lo que subrayo es lo que está en negrita, parte afectiva, potencia afectiva o apetitiva. Para Santo Tomás de Aquino son sinónimos, claramente sinónimos. Usa mucho más la palabra appetitus, pero usa suficientemente la palabra afectiva, affectus, como potencia afectiva, como para legitimar que nosotros traduzcamos por afectividad. Creo que hay que hacerlo así. Es discutible, toda traducción es discutible y puede haber motivos válidos para elegir otro criterio y ser más literal y decir apetito. Yo creo que si la traducción tiene que traducir a una época y no solamente una palabra, está bueno decir afectividad. La relación con el conocimiento que acabamos de mencionar se ve en estos dos textos 5 y 6. El texto número 5 dice, el afecto, ¿ven? Ahí está como potencia, afecto, no como acto. Es decir, la potencia afectiva podría ser la voluntad, por ejemplo. El afecto no se mueve hacia su objeto, sino en cuanto es aprehendido. Pues el bien aprehendido, es decir, conocido, descubierto, mueve al afecto. Ahí ven ustedes el uso de la palabra afecto como sinónimo de apetito. Podría decir perfectamente, el apetito no se mueve hacia el objeto, sino en cuanto que es aprehendido. Pues el bien aprendido mueve al apetito. Sería exactamente lo mismo, solo que dice afecto. ¿Sí? Y en otro texto muy lindo, el número 6, que además tiene una observación fantástica a continuación, dice algo que ilustra lo que estoy tratando de explicar sobre la terminología, pero además expresa de alguna manera a la persona de Tomás. A veces nos hacemos una reconstrucción de una persona demasiado, por decir así, intelectual y poco sensible o poco afectiva. Bueno, esta imagen de Tomás de Aquino es totalmente distorsionada. Ciertamente era un gran intelectual, grandísimo, pero una persona profundamente sensible e intensamente afectiva. Era un místico, en realidad. Era un místico, además de ser un gran escolástico, ¿no? Y fíjense este pasaje, ¿no? El afecto no se mueve dado que el amor, el 6, dado que el amor no es sino de la cosa conocida, ante el conocimiento y presencia de la cosa conocida, el afecto se inflama y se excita de amor. Inflamatur et excitatur, dice Tomás. Inflamatur et excitatur. Nada tibio, nada racionalista, ¿me entienden? No es así. Y agrega algo fantástico que en realidad es ajeno a lo que quiero ilustrar ahora, pero me pareció muy lindo para ponerlo. Y es por esto es que, cuanto más son conocidos los verdaderos bienes, tanto más son amados. Mientras que sucede al revés con los falsos bienes. Es decir, un bien verdadero, cuanto más conocido, más amado. Un falso bien, un espejismo del bien, cuanto más conocido, más aparece su condición de falso y de espejismo, y entonces menos amado. Esto es todo un programa de vida. Muy bien. En los textos siguientes, desde el 7 hasta el 11, lo que hace Tomás es distinguir con claridad los dos niveles de afectividad, espiritual y sensitivo. Por supuesto que en el hombre, y con esto vamos a cerrar esta exposición, en el hombre estos dos niveles actúan totalmente unidos. No es tan fácil separar, aunque uno de los ejemplos permite una cierta distinción en una situación concreta que vamos a ver.
Pero lo propio del hombre es la unidad sustancial, cuerpo y alma. Y entonces lo propio del hombre es que la afectividad espiritual y la sensible marchen juntas en la vida real y en relación con los bienes concretos que vamos descubriendo y por los cuales vamos viviendo y vamos tomando decisiones. Pero la distinción es para unirlos y es útil, ¿sí? Los animales tienen solamente la afectividad sensitiva, pero tienen afectividad. Está bien decir que mi perro tiene afectividad. O sea, los que sienten que sus perros tienen sentimientos, pues perfectamente tienen sentimientos, no hay ningún problema, es así. Tienen afectividad, tienen deseos, tienen tristezas, tienen alegrías, tienen enojos, etc., ¿no? Y tienen amores, que son esas primeras respuestas que los bienes que van descubriendo van suscitando en ellos, ¿sí? El texto 7 dice: así como en la parte superior del alma se encuentra la potencia cognitiva y la afectiva, ¿ven? La potencia cognitiva y la afectiva, o sea, la inteligencia, potencia cognitiva, y la voluntad, potencia afectiva. Así también en la parte inferior se da la potencia cognitiva y la potencia afectiva. La potencia cognitiva a nivel inferior van a ser los sentidos, externos e internos, y la potencia afectiva en el nivel inferior van a ser el apetito sensible o la afectividad sensible, concupiscible y la afectividad irascible. En el texto 8, en la parte intelectiva del alma, y acá hay una salvedad muy importante, cuando Tomás dice parte intelectiva del alma, no está pensando solo en la inteligencia, y queda muy claro por el pasaje mismo. Intelectivo en Santo Tomás me atrevo a decir que habría que traducirlo muchas veces por espiritual, sobre todo cuando quiere abarcar los dos campos, cognitivo y afectivo. Porque si decís intelectivo solo, puede pensar que se refiere solo al campo cognitivo, intelectual, digamos, de conocimiento. Y no es así, como queda claro acá. En la parte intelectiva del alma no se encuentran otras potencias sino la cognitiva, o sea, la inteligencia, y la motiva o afectiva. Subrayen este o, motiva o afectiva es la voluntad. Pero la voluntad, agrega Tomás, es afectiva o motiva. La inteligencia, intellectus en latín, en cambio es cognitiva. Muy claro. Subrayo, motiva o afectiva. Yo hace un rato les decía que la voluntad no es solamente afectiva. No es solamente afectiva. Hay una dimensión de la voluntad como causa efficiens, como la que impera, la que impulsa los actos de las demás potencias del hombre, la que elige y ejecuta a través de las demás potencias del hombre, que le obedecen en general, en alguna medida mayor o menor. Algunas le obedecen con imperio despótico, otras le obedecen con imperio político, pero todas en alguna medida le obedecen a la voluntad, y la voluntad tiene esta función motriz de la vida, que es muy importante, es una dimensión activa, es una dimensión operativa, digamos, de causalidad eficiente. Toda causalidad eficiente espiritual hay que asociarla con la voluntad también en Dios. Pero lo que dice Tomás es que antes de ser motiva, o sea, motora, es afectiva. Antes cronológicamente y como condición. Es decir, primero tenemos que ser movidos por los bienes para después ejecutar las acciones tendientes a alcanzarlos. Y esta es la unilateralidad a la que me refería yo antes cuando les decía que nuestra época entiende la palabra voluntad en sentido unilateral, solo como facultad de acción, solo como facultad de esfuerzo, solo como facultad de imperio sobre las demás. Decimos de una persona que tiene mucha voluntad, porque tiene esta capacidad de acción, de fuerza, y es un uso sesgado, o por lo menos se entiende la voluntad ahí de manera muy sesgada. La voluntad es ante todo capacidad de ser movida por el bien, y esto es la dimensión afectiva de la voluntad. Y a partir de ahí, la capacidad de mover ella a las demás potencias y a todo el hombre entero en pos
y no solo al hombre, sino a otras personas también, en pos de lograr los bienes que se han descubierto y que se han amado. Pero antes que eso está el ser movidos por el bien. Antes que eso está el amar los bienes, que es este ser movido por los bienes. El texto siguiente nos permite mostrar más claramente la diferencia o la distinción entre los dos niveles. Es un ejemplo práctico en donde Tomás muestra su fina psicología, que por otra parte se puede encontrar en un montón de pasajes, una finísima psicología de Santo Tomás, finísima, observación del ser humano y de su vida, ¿no? Que es un capítulo que merecería un libro aparte, Santo Tomás observador del hombre, ¿no? Desde que los baños aumentan la alegría o combaten la tristeza y un montón de estas cosas, ¿no? Dice así: a un único objeto entendido puede responder afectivamente de distinto modo el apetito o la afectividad superior y el inferior. En latín dice: ex illo uno intellecto posset diversi modi affici appetitus superior et inferior. Es decir, una misma realidad descubierta puede despertar respuestas afectivas diferentes en los dos planos. Es decir, en un plano de la voluntad puede despertar una respuesta afectiva positiva, amor / deseo, y en el plano sensible, por ejemplo, de provocar una respuesta afectiva negativa, rechazo, temor, ¿sí? Y lo ejemplifica, dice: de modo que el superior goza y el inferior teme o sufre, como sucede en aquel que espera de alguna medicina que le produce horror, horribilis medicina, dice, horribilis medicina, o sea, esta persona que espera de una horribilis medicina, el alcanzar la salud. Entonces agrega: pues la misma medicina, en cuanto considerada saludable para la razón, para el intelecto, genera gozo en la voluntad, y en razón de su carácter horribilis, o sea, que da miedo, genera temor en el apetito inferior. Es decir, el hombre a veces vive estas dicotomías, ¿sí? Yo siempre cuando llego acá cuento algo que ahí, no sé si esto en la nota al pie, sí, en la nota 8 al pie, pongo, esto está sacado de mi libro no publicado. Un ejemplo actual sería el descrito por Allen Carr, Cómo dejar de fumar, donde el autor sostiene haber disfrutado durante el periodo de abstinencia. O sea, el tipo dejó de fumar, yo lo leí y gracias a esa lectura dejé de fumar. Después se murió de cáncer de pulmón, pobre. Esta es la parte que se tiene que reír o llorar. Había fumado tanto antes que aunque dejó de fumar ya el daño estaba hecho. Fumaba 100 cigarrillos diarios y de golpe de un día para el otro dejó de fumar, en inglés, Allen Carr. Entonces él dice: disfrutaba del periodo de abstinencia. ¿Cómo puede disfrutarse de la abstinencia si no hay, además de la afectividad sensible, una afectividad más elevada que permita disfrutar del bien contemplado? Bueno, esto es lo que le pasaba a este buen hombre. No vas a poder ponerla acá por ser de espalda. Dámela. Gracias, tenelos. O déjalo por ahí. Bien. O sea, son planos diferentes que en el hombre y en la inmensa mayoría de circunstancias convergen, como veremos sobre todo en el cierre. El texto número 10 es interesante, primero por lo que dice de los estoicos, dado que los estoicos no distinguían entre la afectividad intelectiva, que es la voluntad, y la afectividad sensitiva, que se divide en irascible y concupiscible, por ello tampoco distinguían a las pasiones de los demás movimientos afectivos, afecciones del alma, en que las pasiones del alma son movimientos de la afectividad sensitiva, appetitus sensitivi, mientras que los demás movimientos afectivos, afecciones que no son pasiones del alma, son movimientos de la afectividad intelectiva que se denomina voluntad. Acá utiliza una palabra, afecciones, que no podemos traducir al castellano por afecciones,
Porque para nosotros afecciones significa enfermedades y por ende algo negativo. Entonces ya la palabra no sirve para traducir el latín que usa Tomás, afecciones. Entonces ponemos respuestas afectivas, movimientos afectivos, ¿sí? Pero lo que dice Tomás es que los movimientos afectivos sensitivos son pasiones, es decir, involucran respuestas orgánicas, nosotros diríamos todo un movimiento cerebral, etcétera, etcétera. Mientras que los movimientos afectivos espirituales no son pasiones, aunque tienen analogía con ellas en cuanto que son receptivas o más bien pasivas, dice en otro lugar. Es decir, una palabra para designar los actos afectivos superiores, afecciones. ¿Cómo llamarlos en castellano? Yo propongo lo que traduje acá: movimientos afectivos del alma o respuestas afectivas espirituales. Muy bien. El texto 11 se refiere al alma separada y dice: el amor, el temor y realidades semejantes se dicen de dos maneras: o según pasión corporal, y así son pasiones del compuesto y no permanecen en el alma separada. Es decir, este amor, este temor que siento desde el cuerpo, el alma separada, en estado de separación, digamos así, no lo experimenta. O en cuanto que consisten en la aprehensión y la afectividad intelectiva, apetitus intelectivos, o espiritual, como digo yo, que hay que traducir ahí intelectiva. Y así se dan en la misma alma por sí misma y se encuentran en ella después de la separación del cuerpo. Es decir, el alma separada del cuerpo tiene vida afectiva, dice Tomás de Aquino, en este lugar. En otro lugar dice que el espíritu puro, el ángel, tiene vida afectiva: amor, deseo, gozo, etc. Y en algunos casos tristeza, ¿sí? Etcétera, ¿no? Y el último texto, referido a este punto de distinción de los dos niveles, dice de Dios. No hay es una respuesta a una objeción. No hay en Dios misericordia en sentido de pasión, sino en cuanto efecto, porque Dios produce actos misericordiosos, ad extra, digamos. Pero este efecto procede del afecto de su voluntad, dice. También en Dios la voluntad es antes afectiva que motiva. ¿Se entienden? Porque el efecto de la voluntad motiva, causa eficiente, procede del afecto, de lo que siente Dios, que es un movimiento afectivo interior, digamos así, de su voluntad, el cual no es pasión, sino acto simple de su voluntad. Y aquí me quería detener un minuto. Vamos a chequear el reloj, luego se me acaba el tiempo. Con respecto al concepto de espíritu puro, o el concepto de las inteligencias. Los griegos hablaban de las inteligencias separadas, ¿sí? Y mucha de esta filosofía de las inteligencias separadas la tomó Santo Tomás y la cristianizó, digamos así, para hablar de los ángeles. Entonces, decir que los ángeles son inteligencias. Y esto también puede ser peligroso y muy unilateral, porque los ángeles no son solo inteligencias, son personas. Y si son personas, tienen afectividad. No puede haber persona sin afectividad. Y eso lo dice el propio Santo Tomás en ese pasaje, en otro lugar de ese pasaje, cuarto libro contra Gentiles, que no está acá citado, que dice así: oportet in quoli intelligente inveniri essiam voluntatem. O sea, es necesario que en todo ser inteligente exista la voluntad. Y de vuelta les pido, entiendan voluntad como la entendía Santo Tomás, y no como la entendemos ahora en forma sesgada, solo como acto, como fuerza de acción y de operación. Decir Tomás de Aquino que en todo inteligente es necesario que se dé también voluntad, es decir, que no hay ser inteligente que no tenga afectividad. Y entonces las inteligencias artificiales no son verdaderas inteligencias, porque no tienen afectividad.
Por más que registren un montón, y por más que sean velocísimas y puedan hacer un montón de cosas que nosotros no podemos hacer, no tienen afectividad. Y entonces no son personas, y entonces no son plenamente inteligencias tampoco. No es posible una inteligencia sin afectividad. Es posible una inteligencia con una afectividad endurecida, es posible una inteligencia con una afectividad revelada con B larga, es posible una inteligencia con una afectividad torcida o enfriada, pero no es posible una inteligencia sin afectividad. No hay tal cosa en el universo. No hay tal cosa, dice Tomás. Y eso significa que toda inteligencia en realidad es una persona, alguien que siente. Y no hay que tener miedo de usar la palabra sentir aplicado a seres espirituales, porque dice Tomás que las palabras del mundo que conocemos es lógico que lo transpongamos al mundo que no conocemos tan perfectamente. Entonces se puede decir, sensu amplio, que Dios siente, que los espíritus puros sienten. Yo creo que está perfecto, porque desean, porque aman, porque gozan, porque sufren. Muy bien. Me quedaría decir algo sobre las pasiones sensibles. Tengo la sensación de que lo voy a decir demasiado rápido. Prefiero, más que leer el texto, que es el texto número 13, prefiero dar algo más conceptual sobre el tratado de las pasiones. Yo creo que son 20 y pico de cuestiones de la prima secunde, de la primera parte, de la segunda parte de la Suma Teológica, que Tomás dedica al mundo afectivo en forma temática y sistemática. Y no solamente a las pasiones sensibles, sino que si uno lee un poquito más entre líneas, se va a dar cuenta que muchas veces Tomás, en ese tratado de las pasiones, también incluye a esas pasiones en sentido amplio, que son los movimientos afectivos espirituales. Por ejemplo, cuando habla de gaudium y no solo de delectatio, o sea, gozo y no solo placer, por ejemplo. O desiderium y no solo concupiscencia, o sea, desiderium que no es deseo nuestro, sino más alto que el deseo nuestro, es un deseo espiritual. Y concupiscencia, que es lo que nosotros llamamos comúnmente el deseo. Es decir, Tomás, en esas 20 y pico de cuestiones que son joya maravillosa, yo las leo, las releo, las vuelvo a leer, trata sobre la afectividad humana con una gran profundidad, Es el único lugar donde sistemáticamente se trata sobre la afectividad humana. Después el tema afectivo aparece en ocasiones más salteado, cuando se habla de la voluntad o cuando se habla de distintos temas más particulares. Pero en ese tratado de las pasiones se habla de la afectividad como realidad importantísima de la existencia humana. Por eso es tan valioso ese tratado de las pasiones. Y lo que hace Tomás, basándose en San Agustín, es hacer una genética de las pasiones. Muestra todas entrelazadas y las define todas en relación con la situación del bien amado o con la situación del mal odiado. Entonces, ¿qué es el temor? Es lo que se siente frente a un mal ausente que es difícil de vencer, por ejemplo. ¿Qué es la esperanza? Es lo que se siente cuando se desea algo difícil de alcanzar, pero se le ve como posible. Y así, todas las pasiones son definidas en relación con un entrelazamiento lógico muy sutil, que muestra la conexión interna que tienen las pasiones unas con otras, y todas ellas enraizadas en la primera de ellas, que es la raíz de todas las demás, como vimos, que es el amor. Así que las 11 pasiones, las 6 del apetito concupiscible, las 5 del irascible, no tengo tiempo de explicarles las razones de ser del apetito concupiscible y del irascible, se supone que en antropología lo tienen que estudiar, pero también es sutil. El hombre no solamente necesita la capacidad para desear los bienes y disfrutarlos, sino también para luchar por ellos cuando hay dificultades en su alcance, en su, conquista. Entonces eso es el irascible, es una capacidad de lucha que tiene el animal y que tiene el hombre en relación con bienes difíciles de alcanzar
o con males difíciles de vencer, frente a los cuales el concupiscible como que se achancha, por decir así, mientras que esta otra potencia es la capacidad de lucha. Si solo fuéramos capacidad de deseo, seríamos unilaterales frente a las dificultades objetivas con que el bien se presenta en nuestra existencia, lo mismo la del animal. El ordo amoris en Santo Tomás no solamente significa el orden de la caridad, que es lo que principalmente significa la virtud como orden del amor, sino que también en toda virtud moral, dice Santo Tomás, hay un cierto orden del amor. Porque detrás del desorden de la tristeza hay desorden en el amor, detrás del desorden de la ira hay desorden en el amor. Entonces, los defectos de fortaleza o de iracundia o de demás expresan un desorden más de raíz en nuestra manera de amar los bienes, que es lo que hay que ordenar a través de las distintas virtudes éticas. Termino comentando un poquito este concepto de redundancia, que lo tienen en el texto número 14. Es algo muy interesante, muy rico. No me da el tiempo para explicarlo bien, pero por lo menos quiero que se vayan con la idea. No estaría bien traducir esta palabra redundancia por redundancia castellana, porque redundancia castellana significa una repetición sin sentido. Eso que decís es una redundancia. Mientras que acá la palabra redundancia significa más bien resonancia, o eco, o repercusión. Y lo que dice Tomás es que cuando los movimientos afectivos espirituales son de alta intensidad, provocan también una respuesta afectiva sensible, a la cual llama resonancia, redundancia. ¿Se entiende? Entonces un místico puede sentirse no solo arrebatado en su espíritu, sino que puede sentir, vibraciones en su cuerpo. ¿Me entienden? Es decir, todo el organismo responde a través de la respuesta pasional a la fuerte intensidad del movimiento espiritual. También hay resonancia en sentido inverso, tiene otras aplicaciones. Dice así el pasaje: el deseo de la sabiduría o de otros bienes espirituales a veces se denomina concupiscencia. Concupiscencia sería la palabra de deseo sensible. Eso quiere decir concupiscencia, no significa pecado, significa deseo sensitivo. Viene del verbo cupior, que significa desear. El deseo de la sabiduría o de otros bienes espirituales a veces se denomina concupiscencia, o a causa de cierta similitud, se entiende, con el deseo sensible, o a causa de la intensidad de la afectividad de la parte superior. Repito, a causa de la intensidad de la afectividad de la parte superior, por la que se produce una resonancia en la afectividad inferior. Dice en latín, propter intentionem, en latín con S, la palabra intensio, con S, no con T, sino con S, intensio, quiere decir intensidad. Entonces, propter intentionem appetitus superioris partis, o sea, a causa de la intensidad del apetito superior, de la parte superior, ex quo fit redundancia in inferiorem appetitum, es decir, de la cual intensidad se produce una resonancia en el apetito sensible, un eco sensible y corporal. De modo que a la vez también la misma afectividad inferior, a su modo, tienda hacia el bien espiritual. La misma afectividad inferior a su modo tienda hacia el bien espiritual, siguiendo a la afectividad superior. Y también el mismo cuerpo esté al servicio de las cosas espirituales. Dice, ut simul etiam ipse inferior appetitus, suo modo tendat in spirituale bonum, consequens appetitum superiorem, et etiam ipsum corpus spiritualibus serviet. Es decir, acá se ve la unidad sustancial. Santo Tomás, siempre que habla de la resonancia, hace referencia a un salmo, al salmo que dice: mi corazón y mi carne
se elevan, o no me acuerdo exactamente, en el Dios vivo, se alegran en el Dios vivo, mi corazón y mi carne. Donde dice por corazón está indicando la afectividad espiritual, y por carne está expresando la afectividad sensitiva. Mi corazón y mi carne se alegran en Dios vivo. Ahí se ve la unidad sustancial regida, digamos así, en este caso por la parte espiritual. Bueno, esto es una presentación de un tema muy amplio que, nada, espero que les haya gustado. Abrir el diálogo, les invito a todos. Primero agradeciendo a la esta exposición que revela no solo una lectura abundante y directa de Santo Tomás, sino también un entusiasmo por esa lectura que espero nos contagie. Y mi pregunta es un pedido de ampliación sobre el punto específico de la reducción de la voluntad a lo motivo, a lo efectivo, por lo tanto de la afectividad. Un poco de origen de eso, recuerdo un artículo tuyo sobre ese tema que a veces cito a mis alumnos. Y que nunca te traje. Y que nunca te traje. No, sí, pero Claro, es decir, en la Edad Moderna, y no puede decirse toda la modernidad, porque todavía en San Francisco de Sales, por ejemplo, la palabra voluntas indica potencia afectiva espiritual explícita. San Francisco de Sales, este maestro espiritual que se nutría mucho de Santo Tomás de Aquino, habla del amor en la voluntad como un movimiento afectivo. Entonces hay que irse más hacia algunos de los padres del racionalismo moderno, y muy claramente a partir del siglo XVIII, muy claramente, que empieza a sesgarse el uso de la palabra voluntad solamente para la parte ejecutiva, o acá la llamamos motiva, siguiendo a Santo Tomás, la parte ejecutiva. La voluntad como potencia ejecutiva, como capacidad de acción, de toma de decisión y de ejecución, sede del libre albedrío, etc. Esto está en Tomás, ciertamente, pero en Tomás está todo lo otro. ¿Qué pasó? Se fue instalando en la cultura occidental este sentido sesgado de la voluntad. Y entonces, o no había afectividad espiritual, que es lo que sostenían algunos, solamente tenemos afectividad sensitiva, o hay que inventar o descubrir una tercera potencia espiritual. Y entonces allí vinieron autores como Dietrich von Hildebrand, por ejemplo, que con buenas razones frente a esta voluntad tan sesgada, dijeron que en el hombre, además de la inteligencia y de la voluntad, es necesario poner una sede de los afectos espirituales que él llama el corazón, como potencia aparte. Y así otros autores como Theodor Hecker, un poquito parece haber algo de esto en Edith Stein, y otros autores cristianos, buscando respuestas válidas a la necesidad de afirmar una afectividad espiritual, consideraron necesario recurrir a una tercera potencia. El racionalismo se quedó sin esa tercera potencia. En Santo Tomás el sentimiento siempre es de orden sensible, no hay afectividad espiritual. Perdón, en Santo Tomás dije, en Kant quise decir, bastante distinto. En Kant no hay afectividad espiritual, la afectividad está en el plano sensitivo, el Gefühl. Y así pasa con muchos autores que no ven en el plano espiritual nada más que pensamiento y acción, y no ven emoción, por decir así, no ven calor, no ven sensibilidad, no ven afectividad en el plano del espíritu. Entonces el espíritu se ve, digamos así, desnaturalizado en su calidez propia, vamos a decir así, y se ve reducido a una dimensión unilateral y bastante fría. ¿Sí? El espíritu es frío, el calor está abajo en la parte inferior, la fuerza vital está abajo en la parte inferior, y bueno, y todo eso trae consecuencias en la antropología, en la psicología, en un montón de campos de la cultura. Pero efectivamente esto se debe
Y dentro de los escolásticos muchas veces también la voluntad es sesgada en su dimensión puramente ejecutiva, porque no leen a Santo Tomás. O si lo leen distorsivamente. Hay una traducción, que me perdonen los dominicos, de la BAC, de los dominicos españoles de aquella época, que donde decía la palabra afecto en latín, pusieron voluntad en castellano. Yo me opongo terminantemente a eso, porque decía affectus, es perfectamente traducible por afecto, y con eso se está diciendo algo distinto de lo que para nosotros dice la palabra voluntad hoy. Entonces, ¿por qué esa negación de la afectividad en el campo del espíritu, que es paralela, como decía vos, Héctor, a la negación de la intuición en el campo de la inteligencia? Se le niega a la inteligencia la dimensión intuitiva, el intellectus, y se le niega a la voluntad la dimensión afectiva, esta que vimos hoy. Por ende, la inteligencia queda reducida a la ratio fría y calculadora, la voluntad queda reducida a una pura capacidad, digamos, de toma de decisión y de acción fría también. Es un gran empobrecimiento del ser humano. Sí. Bueno, me gustó muchísimo, me entusiasmó. La última parte, sobre todo, me gustó porque de alguna forma permite ver el plan originario de Dios con el hombre, ¿no? Por la unión de lo sensible, de lo corporal, por así decirlo, de los apetitos sensibles, que están al servicio del afecto espiritual. En esto que decía el místico, de cómo se contrapone. Me parece excelente para poder entender un poco cómo estaba pensado el hombre antes del pecado y cómo el desorden hizo que parecieran contraponerse. Que se dividiera. Sí. Es así. Y no solamente en el plano, digamos, espiritual religioso vale esto, también vale, por ejemplo, en el plano del amor conyugal, donde Santo Tomás, en otro texto donde habla de la resonancia, habla de lo que siente el hombre por la mulier dilecta, por la mujer amada, dilecta, con amor de dilección, que es amor espiritual, y dice, esto provoca una resonancia, es decir, que el amor humano, digamos, erótico, también de pareja, tiene este carácter. Y lo segundo era que tenemos muy en claro, quizás por esta manera única de ver la voluntad, de cómo es necesario educar la voluntad, ¿no? Y que se pone mucho énfasis en educar la voluntad, quizás quedándose con este aspecto unívoco. Exactamente. ¿Cómo sería educar esa otra dimensión de la voluntad? Tiene todo que ver con la cuestión de educar en la atención y en la contemplación, porque la voluntad es movida por el bien. Entonces lo que hay que ser es más atentos, más abiertos a la riqueza del ser, más abiertos a la belleza del ser, entonces a la contemplación de lo existente, de donde surge su riqueza y su valor que mueve. Entonces lo que hay que formar es actitud atenta a la riqueza de lo existente, que al mismo tiempo abre la inteligencia y también mueve. En el fondo no va a estar tan separado una cosa de la otra. Es decir, la educación de la inteligencia, la verdadera educación de la inteligencia también es educación de la voluntad, porque es educación de la atención al ser, a su belleza, a su bondad, a los trascendentales, ¿no? Ens verum bonum. El ente es verdadero y es bueno y es bello. Entonces, una actitud abierta al ente inseparablemente genera personas alertas cognitivamente, pero también sensibles afectivamente. Sí. Yo tengo una consulta también en esa línea, sacando de lado el ejemplo de los místicos, que es esa respuesta afectiva puramente espiritual y su posible resonancia de que se habló en el texto 14, solo puede darse por infusión de Dios, no puede haber conocimiento puramente espiritual sin confusión. Lo que nos dejaría en el orden natural, que es, por decirlo de alguna manera, el cuello de botella, es el conocimiento sensible, ¿no? Y ese conocimiento sensible produce una resonancia en el afecto, la cogitativa valora, eso produce una resonancia sensible, pero esa misma cogitativa también produce una imagen que es conocida intelectualmente, y ese conocimiento intelectual es el que después repercute en la voluntad para valorarlo, quererlo o amarlo, y toda esta resonancia afectiva espiritual.
Sí. Mi pregunta es... Todo eso se da bastante simultáneamente. Sí, lo presento como proceso. Está bien. Si esto es así, ¿cómo es posible que haya contradicción a veces, como sabemos de hecho con los pecados, y sabiendo que esto hace así, que te da una respuesta, cómo se explica que una sea más fuerte que la otra? Porque según lo que puedo comprender, no hay personas más inteligentes en cuanto a inteligencia o con más voluntad en tanto potencia, sino por decirlo de una manera brutal, con más cerebro, ¿no? Sí, como que las diferencias genéticas están por el lado de lo sensitivo, digamos. Sí, es difícil responder, ¿no? En principio, los bienes que tenemos delante son todos bienes finitos, y hasta Dios se nos presenta cuasi finito en nuestra percepción, digamos, finita, limitada. Se nos presenta como si fuera un bien más entre otros bienes, y no se nos presenta en su verdadera naturaleza de bien universal. Si así fuera, no podría nadie rechazarlo. Pero Dios se presenta a nosotros como un bien particular. Entonces, en ese sentido, el desorden afectivo incide en la percepción, incide en la cognición, ¿no? Es decir, no hay pecado sin cierta ignorancia del intelecto, dice Santo Tomás. Entonces, de alguna manera, el orden en la afectividad, el recto amor, el ordo amoris, ayuda a un conocimiento más pleno del bien. Y la libertad, que elige lo que le parece mejor cuando no lo es, interfiere en esa captación de lo real e impide ver la realidad en sus verdaderas dimensiones. Entonces, en ese sentido es que en el pecado hay una cierta ignorancia voluntaria del intelecto, dice Tomás, ¿no? No sé si con esto te contesté, es un tema inmenso, está el misterio de iniquidad detrás, está la cuestión del pecado original. Sí, también por esta cuestión como la pelea entre la fuerza de voluntad y la fuerza de los afectos, ¿no? Sí, no me parece bien plantearlo en esos términos. Yo creo que es un problema de conflicto entre los afectos, no entre la fuerza de voluntad y la fuerza de los afectos. Para mí hay una puja de amores, no hay tanto la voluntad contra los amores. Y ahí la cuestión es cuál de los amores triunfa frente al otro, el amor de Dios o el amor sui, en sentido egocéntrico, egoísta, en sentido de San Agustín, ¿no? Dos amores edificaron dos ciudades, ¿no? Entonces me parece que los términos exactos del conflicto es una lucha de afectos, una lucha de amores, no una lucha entre la voluntad y los afectos. Me opongo a plantearlo en términos de una lucha entre la voluntad y los afectos. Ya estamos mal encarados ahí. Hay que ordenar el amor. Sí, allá primero creo. Yo quería pedirle al doctor si puede desarrollar un poco la cuestión de la presencia de lo amado en la voluntad del amante, ¿no? Si esa presencia, presencia y permanencia también, ¿no? Por ejemplo, si se distingue real o de razón con respecto a la presencia de lo inteligido y la inteligencia. Si Tomás dice que la inteligencia, lo conocido está en el cognoscente, mientras que el amante está en lo amado. O sea, es un movimiento inverso, ¿no? Hay un realismo de la afectividad, peculiar realismo de la afectividad, en el sentido de que al conocer algo viene a mí, en cambio al amar yo voy hacia ello. Y si además lucho por ello y lo alcanzo y lo gozo, ya la presencia no es solamente, digamos, intencional afectiva, Tomás habla de unión afectiva y unión real. La unión afectiva es la que se da por el amor, primera respuesta, primera inmutación del afecto por lo amado. Primera forma de unión que produce el amor. Pero en el gozo, que es la posesión del bien amado, se da una unión real, que implica una mayor presencia, digamos así, una plenitud de presencia que implica, está asociada con el gozo, con el placer, con la alegría. Pero sí, no sé si te contesté. En parte, también quería preguntarte si esa presencia es formal, cuasi formal. Veo que se me mataste, no lo leí en Santo Tomás. Claro. Veo que, por ejemplo, se dice que, por ejemplo, yo te llevo siempre en el corazón, por ejemplo. Se dice de personas del equipo de fútbol.
Sí. Y bueno, es una presencia de lo amado en el amante. Es una presencia cognitivo-afectiva, no es solo afectiva. Si no estuviera la imagen, el recuerdo, la presencia intencional, digamos, cognitiva, no habría esa presencia afectiva. Pero como es un ser amado, la presencia intencional, digamos, subjetiva del objeto amado es con repercusión emocional, con repercusión afectiva. Entonces es correcto decir que lo llevo en el corazón. Pero lo llevo en el corazón porque llevo un recuerdo, porque llevo una imagen que está asociada con disfrute, con amor, con gozo, con todos estos sentimientos positivos, ¿no? Así que no está mal eso de llevar en el corazón. El tema es que llevemos cosas buenas en el corazón, ¿no? Que de vuelta nazcan de un amor recto, ¿no? Pero no sé si es formal o cuasi formal. Ahí me mataste. Sí. Obviamente, me parece que cuando Tomás distingue entre los intelecto pasible e intelecto agente... Sí, intellectus possibilis y agens. Exactamente. El fundamento de esas distinciones lo hace en que no puede ser que el intelecto sea afectado, pasivo respecto a la especie expresa sensible y al mismo tiempo activo en la producción del concepto. Exactamente. Ahora, ¿cómo puede ser que la afectividad, el mismo intellectus possibilis es a la vez pasivo y activo también, a pesar de eso que decís? O sea, el intellectus agens es puramente activo, es una luz. No es inteligente, sino iluminante. No es, digamos, no se dice subjective, sino a modo de luz. En cambio, el intellectus possibilis es la inteligencia, en la inmensa mayoría de los actos que le atribuimos. Es el intellectus possibilis, las tres operaciones: intelecto de simple aprehensión, juicio, razonamiento, o sea, intelecto de los indivisibles, compositio, divisio, etc. Son todos actos del intellectus possibilis. Ahí me llevas al otro libro. Y también el intellectus possibilis realiza actos activos. Pero previos a esos actos activos está la recepción de la especie impresa inteligible. Entonces no hay impedimento para que haya una distinción de razones en la voluntad. No es de razón, es distinción real en la voluntad entre actos más bien receptivos y actos activos. Son distintos actos, distintas modalidades de acto. Porque si la potencia está determinada por su objeto y el objeto es el mismo, ¿cómo puede ser que sean dos potencias de la distinción real? En la voluntad, claro, no son dos potencias, es la misma potencia, pero se relaciona con el objeto en distintas situaciones y en distintas, digamos, modalidades. Un objeto que a mí me movió en términos de amor, porque lo descubrí como valioso para mí, ahí me está moviendo él. Pero después eso se transforma en una intención, en un acto por el cual me propongo alcanzarlo como meta de mi acción, y tomo decisiones y hago acciones a través de mi voluntad para alcanzar ese bien, para llegar a gozarlo. Y entonces ahí la voluntad se mueve activamente respecto del mismo bien que antes se había movido pasivamente, porque antes era ser movida por el bien descubierto y ahora es moverse para alcanzarlo y poseerlo y gozarlo. Son distintos actos de la misma potencia. En algunos se comporta quasi pasive y en otros se comporta active. Y depende de la situación del bien. En un caso es un bien todavía no poseído, que me mueve y me atrae. En otro caso es un bien que se vuelve objeto de mi acción y finalmente lo alcanzo y lo disfruto. Y ahí entra toda la dimensión activa del sujeto y de la voluntad. No sé si te contesté. Sí. No tanto. No, en realidad es un tema que da para mucho más, pero lo primero que usted dijo, la primera respuesta que me dio me hizo pensar en el ser de Rosmini, porque... ¿Qué te hizo pensar? Rosmini. ¿En Rosmini? Claro, cuando habló del intelecto agente como luz y el intelecto pasible como única sede de la inteligencia. Dije que la intellectus possibilis es el que realiza, digamos, subjective, como sujeto, como principio, digamos, quo de operaciones, el que realiza todos los actos que atribuimos a la inteligencia, los hace el intelecto posible, iluminado por el intelecto agente. El intelecto agente es una participación de la luz divina en nosotros.
No es el ojo, sino la luz, por decir la imagen sensitiva. Mientras que el intelecto posible es el ojo del alma. Por ahí va, me parece, la cosa. Bien. Bueno. Muchas gracias, No.